Le Fondero l'Alma y es un reflejo de todo lo que llevo haciendo todos estos años. Son las canciones más representativas, canciones que significaron algo para mí, y por eso también lo de ponerle este título, de Le Fondero l'Alma, porque es algo muy mío, y es una canción muy pura, muy tradicional, y también porque es lo que llevo haciendo pues media vida. Mocina, dame un besín pa' guardarlo hasta que vuelva, que quiero hacer con él una medalla y poner... Ya fue cuando podría decirse que la canción asturiana llegó a mí. Ya llevaba muchos años escuchándolo por los festivales de cantadores de sidra, ya que mi padre fue campeón de numerosos concursos, pero fue mi hermano realmente el que se interesó por este género y quiso aprenderlo. Entonces, aunque eran unos años en los que no había muchos maestros de canción asturiana, sí que había gente como Alfredo Canga, que fue campeón de numerosos concursos y que dio un gran entendido de la materia, pues el que nos abrió las puertas de su casa y recibió a mi hermano para escucharlo. La verdad que este fue un momento muy decisivo y muy importante en mi carrera artística, puesto que Alfredo Canga no solo empezó a enseñar a mi hermano, sino que también me obligó a aprender a mí. Hay una línea trazada. Los primeros años fueron bastante duros. Había muy poca gente que apostara por mí y muchos hasta incluso me invitaban a desearlo. Pero fue la constancia la que me hizo pues seguir luchando y seguir intentando conocerme a mí misma, estudiar mi voz e intentar dominarla. Esta nena recuelle dentro de la forma de interpretar la tonada maneres que yo creo que por ella siente tal olvidada, como oye Orestes Menéndez, y era un home que cantaba per guapo, hacía unos vueltiquines, lo que son los melismes dentro de la tonada. Y creo que Marisa es reina en la canción asturiana a la hora de adornar la melodía. Marisa tiene una voz que se sale de lo habitual. Digamos que tiene un estilo propio, no imita a nadie. Y no solo se refleja a lo mejor pues, en los más de 30 concursos que lleva ganados. Pues en este disco de Le Fondero l'Alma son 13 temas de estilos diferentes que ella lleva a su propio terreno. Lo mismo canta a la gaita, canciones tradicionales de toda la vida, que al piano, a la guitarra, temas que pudo hacer Orestes o que pudo hacer el Presi. Impresionante. Molinera, molinera, desde el día de la boda no deseaste de llorar. Y también en este disco pues quise meter una canción pues de cada estilo dentro de la canción asturiana. Hay canciones de autor, hay canciones del Alto la Lleva, hay canciones arrieres, hay canciones ayeranes, vaqueires. Y bueno, también luego está la novedad de la colombiana, que aunque no hay una canción asturiana, pues sí que hay una canción que cantaba un cantante muy conocido asturiano como era Orestes Menéndez, y que para mí pues es una gran figura y un modelo a seguir, ya no solo por el estilo personal que daba las canciones, sino también porque tocaba todos los palos dentro de la canción asturiana y dentro de la canción española en general. Yo ahora, sinceramente, pues sí que considero que si no es la mejor, es una de las mejores voces de la música tradicional asturiana. Y bueno, y con este último disco, pues lo que trató un poquitín de hacer fue innovar un poquitín la canción asturiana. Sale el sol por la mañana y entra en tu balcón de flores.
destacaría de este disco especialmente a Marisa. Marisa, que yo llevo un tiempo relacionado con los cantantes de asturianada, vamos, con la tonada en particular. Y para mí ya quizás la voz más excepcional. Si no en potencia, que hay otras voces más potentes, sin las condiciones que tienen, el color guapo que tiene de voz y la musicalidad enorme que tiene esta mujer. Esta nena, que ya hay una moza. Ya